¿vale? Como os he dicho, tema 1, creo que son las páginas entre la 6 y la 9. Son muy poquitas páginas, ¿vale? La unidad formativa 1 pues, está compuesta de lo que veis allí. Hoy nos vamos a centrar simplemente en el primero de los puntos y vamos a por esta introducción. ¿Vale? Vamos a ver esta primera diapositiva en la que, bueno, se nos pregunta qué es un sistema operativo. Muchos de vosotros seguramente ya lo sabréis porque, como hemos dicho, lo habéis visto en esa asignatura. Y un sistema operativo es un conjunto de programas, realmente es un programa gestor, ¿vale? Un programa global que nos permite en primerísima instancia, pues, ejecutar o, mejor dicho, gestionar, controlar todos esos elementos hardware que forman parte de nuestro PC, si lo vamos a llevar a un PC. Obviamente también sabéis que hoy en día, pues con lo que es la informática, un sistema operativo también es lo que corre bajo un teléfono, lo que corre bajo un iPad, por ejemplo, o una tableta, etcétera. Entonces, no deja de ser más que un programa gestor que nos permite manejar un hardware de una manera transparente. El concepto de transparente aquí es algo que para mí me es muy relevante, puesto que nosotros cuando utilizamos Windows e interpelamos a algún servicio o queremos hacer uso de alguna aplicación, nosotros directamente lo que hacemos es acceder a las aplicaciones. Todo lo que va por debajo al usuario le es transparente. Nosotros no nos dedicamos a gestionar memoria, no nos dedicamos a gestionar accesos a algún dispositivo de entrada-salida, accesos a disco, etcétera. Nosotros, si queremos guardar, nosotros le damos un clic a un sitio donde dice guardar y automáticamente todo el resto de las acciones para nosotros nos es transparente. ¿Vale? Entonces, dentro de un sistema operativo tendremos, pues como nos dice aquí en esta diapositiva, tenemos una placa base que al final es el elemento central, la columna vertebral de todo sistema, y a partir de ahí pues tendremos un procesador anclado a esa placa base, tendremos memoria RAM para poder ejecutar procesos en tiempo de ejecución, tendremos también la tarjeta gráfica para poder conectarlo a algún elemento que nos permite visualizar lo que está ocurriendo en ese sistema. Tendremos un disco duro o memorias del tipo que sea, extraíbles, etcétera, discos sólidos o memorias flash para poder almacenar programas, etcétera. Y todo eso lo vamos a poder gestionar gracias a un sistema operativo. ¿Eh? Creo que hasta aquí todos nosotros lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Esto a grandes rasgos se podría definir todo lo que habéis visto hasta ahora. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora si a un sistema operativo monopuesto, él consigo mismo, lo ponemos en red? ¿Vale? ¿Cuál es el abanico, cuál es la dimensión en cuanto a funcionalidades que se nos van a abrir? ¿Alguno más o menos está familiarizado con el uso dentro de un ámbito de red o de un área local con sistemas operativos, con algún otro tipo de elementos? Más recursos, dice Adrián, por ejemplo, ¿vale? ¿Recursos de qué tipo? Recursos es lo que vamos a ver en esta asignatura y lo vamos a hablar de manera genérica, pero en cierto modo nos vamos a centrar, o cuando hablemos de recursos, vamos a hablar principalmente de dos tipos de recursos. Vamos a hablar de recursos de almacenamiento y vamos a ver efectivamente almacenamiento, Adrián, y vamos a centrarnos también en los recursos de tipo compartición de dispositivos. Vamos a focalizarlo en la compartición de impresoras o de servicios de impresión, pero principalmente nos vamos a compartir elementos dentro de una red y vamos a convivir. Esto cuando al final lleguemos al final de la asignatura, vamos a ver cómo es posible, mediante alguna serie de protocolos, mediante alguna serie de funcionalidades, vamos a ver cómo elementos hardware de diferente naturaleza, como pueden ser un PC o un teléfono móvil, son capaces de convivir y compartir recursos, información, etcétera, dentro de un mismo ecosistema, dentro de una misma red local. Vosotros mismos seguramente tendréis un router en vuestra casa. Pues vosotros seguramente en vuestra casa tenéis un router
la mayoría de las veces inalámbrico, ya pocos seremos los que seguimos tirando de cable. Yo, por ejemplo, ahora para las clases estoy conectado mediante cable para tener una conexión más estable y que la calidad del stream, porque al final no deja de ser esto un streaming, una reunión por Zoom como hacemos, pues tenga algún tipo pues, de consistencia, que no se ande yendo y viniendo y en cierto modo pues preservando un poco la calidad. Pero normalmente o en términos generales la inmensa mayoría de nosotros estamos a día de hoy familiarizados con el uso de un elemento como es un router y diferentes dispositivos que se conectan a ese router y están haciendo uso principalmente de Internet, que es para lo que lo usamos la mayoría en el ámbito doméstico, pero si os ponéis a pensar fríamente, realmente el router lo que está haciendo es conformar una pequeña red local en la que aquellos elementos que están directamente conectados del lado de la red local están haciendo uso de Internet, pero también cabría la posibilidad de que podáis hacer uso de compartición de recursos. Por ejemplo, llevado a un caso un poco que ya casi no tiene que ver con la informática, que estaría ahí, muchos de vosotros probablemente cuando estéis, muchos de vosotros seguramente estéis conectados con el teléfono al router y podéis mandar un vídeo de YouTube, por ejemplo, a un dispositivo, por ejemplo, a una televisión que esté conectada también al router. Todo esto, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque el router es capaz en primera instancia de crear una red local en la que hay dispositivos conectados y porque hay una serie de recursos de una gestión de servicios que nos posibilitan, en este caso, poder mandar una imagen desde un teléfono hacia una televisión cuando ambos están aparentemente gobernados por sistemas distintos. Hay televisiones que funcionan con Android, pero un teléfono con el sistema iOS, con iOS, es posible mandar una imagen a una televisión de la marca Samsung que tenga el sistema operativo de Smart TV que tenga Samsung. Todo esto es posible mediante la compartición de recursos y servicios, mediante protocolos. Esto también es importante. Esta palabra os tiene que sonar para que dos sistemas que aparentemente tienen distinta naturaleza sean capaces de entenderse, tienen que implementar y tienen que respetar ciertos protocolos, puede ser el TCP/IP, como pueden ser otra serie de protocolos, que al final los adoptamos como algo extendido y es lo que nos permite, en este caso, poder comunicar aparatos y sistemas que aparentemente no tienen una relación entre sí. Vamos a darle esa vuelta de tuerca y vamos ya a pasar a la red de computadoras, la red local, ¿vale? Aquí, como podéis ver en este pequeño esquema, y es un esquema que ya no en esta asignatura, sino a lo largo de este ciclo vais a tener que tener presente, ¿vale? Tenéis aquí un montón de dispositivos de diferente naturaleza, como os decía antes, pues tenemos aquí un portátil, tenemos aquí un teléfono, esto parece que es una tablet, y tenemos aquí un elemento central, ¿vale? Que es un servidor. Vamos a realizar algunas prácticas en esta asignatura y en futuras asignaturas, como puede ser servicios de red, vais a ver montajes de este tipo en el que vamos a simular redes locales en las que, aparte de compartir recursos, que bueno, podemos poner a compartir un directorio de nuestro PC y que diferentes elementos de nuestra red puedan acceder, pues por ejemplo, bastante común, de una manera bastante singular, poder compartir fotos. En definitiva, lo que vamos a ver en montajes ya de red va a ser una máquina que va a ser una máquina servidora que nos va a proporcionar un servicio y que luego habrá una serie de máquinas clientes que van a estar solicitándole de manera continuada, ¿vale? A aquella máquina que proporciona un servicio, pues que precisamente le dé servicio. En esta asignatura, perdonar, vamos a centrarnos especialmente en el servicio de directorio de dominio de Active Directory en el ámbito de Linux.
se llama de otra manera, se llama LDAP, que al final no deja de ser, pues bueno, un entorno por el cual una máquina gobierna una red y cualquier elemento que quiere hacer uso de los recursos de esa red o que quiere pertenecer, ¿vale?, a ese dominio, es un concepto que veremos más adelante, pero un dominio que se instaura dentro de una red física, de un montante de red, y toda esa gestión de permisos, accesos a recursos, etcétera, todo eso va a estar gestionado por una única máquina y todas las que se quieran conectar a ella, a ese sistema, tendrán que comunicarse con ella y realizar pues, las actividades que tengan que hacer. Pues si yo soy un usuario, pues tendré que decir que efectivamente soy yo y que tengo acceso a esos recursos. O si una máquina no está registrada dentro del dominio, pues no podrá hacer uso de esa red, etcétera, ¿vale? Es un servicio el único que vamos a ver en esta asignatura. Vamos a ver también servicios de compartición de recursos, incluso de compartición de dispositivos, pero ya un servicio que tenga que ver con correo electrónico, con un servidor de ficheros, etcétera, eso ya formará parte de otras asignaturas. Vale, vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo realmente de un ecosistema de red en el que diferentes PCs, diferentes dispositivos de todo tipo en general, convivamos? Pues ahí lo tenéis visto. La compartición de los recursos, tanto propios como el cliente. Es un concepto pues, que lo hemos estado hablando ya durante la clase en diapositivas pasadas. Aquí tenemos funciones de un sistema operativo y vamos a dividirnos en primera instancia en lo que sería la protección y la seguridad, ¿vale? Esto lo dejamos aquí de un lado y luego tenemos todo lo que tiene que ver con la gestión. Si recordáis, cuando hemos empezado la clase, hablábamos de cómo el sistema operativo gestionaba de una manera transparente para nosotros los diferentes elementos de nuestro sistema físico. ¿Qué vamos a gestionar el sistema operativo? Procesos, ¿vale? Procesos, ya que un sistema operativo es un sistema multitarea y multiusuario. Concepto de multitarea, que es importante. Aquí al tiempo que estoy hablando con vosotros, como podéis ver, tenemos aquí una diapositiva, está el PowerPoint funcionando por detrás, tengo además otra serie de tareas que también están ahí funcionando o en reposo, pero están un poco ahí. Y multiusuario, en mi caso ahora mismo no, pero vosotros, si sois usuarios o la mayoría de vosotros ahora estáis con un sistema Windows quizá, un sistema Windows, por ejemplo, puede tener, aunque no funcionando a la vez, sí que puede tener varias, no me sale el nombre, varias sesiones de usuarios abiertas. Si yo estoy en un servicio de directorio activo, que es otro servicio que puede proporcionarnos un servidor, puede haber varias personas a la vez funcionando contra el servidor de manera física, ¿vale? Abriendo una sesión de escritorio en la que tiene ahí sus recursos, sus accesos a directorios de la red, etcétera. Entonces, características en cuanto al proceso, hablando siempre de los sistemas operativos, multitarea y multiusuario. Nosotros ahora, volvemos al concepto, nosotros ahora estamos aquí en una sesión de Zoom y estamos pues realizando la clase, pero de la misma manera hay procesos por detrás. ¿Qué elemento es el que se está encargando ahora mismo de dar prioridad a cuál proceso le doy ahora prioridad, cuál dejo en un segundo plano? Ahora le doy un poquito más de servicio a este que he dejado en segundo plano, pero tengo que volver al vídeo porque el vídeo es el que más me está demandando. ¿Qué tipo de elemento a nivel informática es el que está funcionando, el que realiza esa labor? Creo que ya lo deberíais saber, por lo menos de sistemas operativos monopuesto. Aquí habláis de la memoria, habláis del procesador, hablo a nivel sistema operativo. Sistema operativo, pues como sabéis, se compone de diferentes servicios. ¿Qué servicio es el que se encarga de otorgar memoria, otorgar procesador? Ahora que lo habéis dicho vosotros, Alejandro y Adrián, ¿quién da prioridad a qué proceso? ¿Os suena la palabra dispatcher? Administrador de tareas, podría ir.
La ALU es la que hace realmente operaciones, es una parte del procesador que realiza operaciones. Buses de datos, el despachador o dispatcher, ¿vale? Es una palabra quizá del inglés, es mucho más conocida. El dispatcher es el servicio que se encarga de decidir a quién le doy prioridad, a quién le voy a dar memoria, a quién le voy a dar el procesador para que ejecute su tarea, etcétera, ¿vale? Ibais bien encaminados porque estabais haciendo referencia a elementos, pero el despachador, el dispatcher es el que se encarga de gestionar el turno de a qué proceso le voy a dar prioridad o a quién le voy a otorgar los recursos del tipo que sean para que pueda continuar con su procesamiento. ¿Vale? Dispatcher, quedaros con esa palabra. Tenemos aquí también un bloquecito que dice gestión de la memoria. ¿Vale? Como bien sabéis, la memoria de ejecución, ¿sabéis cuál es, no? En un sistema, la RAM. La memoria RAM es la memoria en la que nosotros vamos a ejecutar pues, las aplicaciones, ¿no? Una aplicación o un programa o lo que sea, o una imagen que está guardada en un sistema de almacenamiento, cuando nosotros la queremos visualizar o cuando nosotros queremos ejecutar ese programa, lo que estamos haciendo realmente es traerlo a la memoria principal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ahí sí podemos visualizar una fotografía, podemos hacer que un programa se ejecute, porque un programa al final está escrito, pero cuando nos está ejecutando no está necesitando de memoria, no está necesitando de CPU, ¿vale? La memoria, ¿para qué la empleamos? Para cargar las instrucciones del programa, pero también para cargar todos aquellos elementos que sean almacenables, que necesiten de memoria, como por ejemplo el valor de nuestro saldo en el banco o cualquier otro tipo de dato que necesite de una memoria para luego poder manipularlo, todo eso va a ser, por ejemplo, memoria RAM. ¿Y esa memoria RAM quién la va a gestionar? El sistema operativo. ¿De qué manera? Asignando. Yo tengo un programa que necesita 200 megas de memoria RAM para poderse ejecutar. Lo primero que va a preguntar el sistema operativo o comprobar es si hay 200 megas libres. ¿Los hay? Sí. Los asigna, tiene una referencia o mantiene una referencia, mejor dicho, de dónde ha asignado esos 200 megas para saber dónde está, en qué espacio de la memoria está ese programa que hemos cargado y bueno, pues ahí está con 200. Vamos a imaginarnos que nosotros necesitáramos 200 megas para poder ejecutar un programa y no los hubiera porque ya hay otros programas, otra serie de elementos cargados en memoria RAM previamente. Entonces, aquí el propio sistema operativo sería capaz de gestionar de alguna manera cómo, no habiendo 200 megas, voy a hacer que los haya, ¿vale? Para que ese programa se pueda ejecutar. Toda esa labor también la hace el sistema operativo, ¿vale? Con técnicas de lo que se conoce, pues, por ejemplo, la paginación, que es mover un pequeño sector de la memoria RAM a una memoria de almacenamiento, de tal manera que liberamos memoria RAM, que puede ser empleada por otros procesos, para poder continuar adelante procesándose. Vamos a seguir gestión de archivos, ¿vale? Nosotros en un disco duro almacenamos información, pero ¿cómo está almacenada? ¿Cómo un disco duro funciona y es gestionado por un sistema operativo? Muchos de vosotros probablemente hayáis escuchado acerca de pues el formateado de un disco duro. Tú te compras un disco duro y lo primero que haces es formatear. ¿Y realmente qué estás haciendo cuando estás formateando el disco duro? Pues el propio sistema operativo, ¿vale? Está seccionando, está organizando el disco duro de una manera ventajosa para él, para que pueda aprovecharlo de la mejor manera posible y gestionar mejor los accesos, aprovechar mejor el almacenamiento, etcétera. Por lo tanto, estamos gestionando, ¿vale? Los archivos aquí, gestionando los archivos, ¿vale? Mediante su almacenamiento en un disco duro. Eso lo hace también de manera transparente para nosotros el sistema operativo. ¿Qué más hace el sistema operativo? Dispositivos de entrada-salida. Yo ahora mismo estoy hablando y mi sistema operativo, mediante el micrófono, está haciendo que la voz la recoja.
¿vale? Y del otro lado, del lado vuestro, el sistema operativo vuestro lo que hace es, mediante los altavoces, haceros llegar mi mensaje, ¿vale? Pero a la vez, yo tengo una pantalla, tengo un dispositivo de salida en la que, por ejemplo, estoy viendo los chats que me escribís en directo, ¿vale? Y todo eso, ¿quién lo gestiona? Una vez más, el sistema operativo, ¿vale? ¿Y qué más gestiona por último, en última instancia? La red. Pues al final lo que hacemos mediante las comunicaciones en red es intercambiar información y todo eso, quien lleva ahora mismo esta grabación que estamos haciendo o este streaming que estamos haciendo, quien es capaz de mandarlo a un elemento fuera de mi PC es el sistema operativo, ¿vale? Realmente los sistemas operativos, cuando hablamos de procesador, hablamos de memoria, hablamos de dispositivos de entrada y salida, con quien va a comunicarse es con su firmware. Está el hardware, el software y el firmware. El firmware al final no deja de ser más que una especie o un subgrupo dentro del software, pero cuando hablamos de firmware hablamos de ese software estrechamente vinculado a dispositivos como puede ser un disco duro, como puede ser cualquier otro elemento, un ratón, todos tienen su firmware. ¿Por qué? Porque el sistema operativo lo que hace es realizar a quien interpela, o sea, un sistema operativo tampoco sabe manejar las funcionalidades de un ratón. Realmente lo que hace es uso de ese firmware y el firmware, que sí que es un software específico para cada uno de estos elementos, sí que nos da las funcionalidades, pero el que interpela a ese firmware es el sistema operativo, ¿vale? Este es el cauce, cómo funcionan las cosas, para que más o menos lo tengáis en cuenta. Víctor lo explica aquí muy bien, el software del hardware. Efectivamente, Joaquín ha utilizado el verbo controlar, se le ha ido ahí un poco el teclado, pero perfectamente se entiende, Joaquín, controlar, controladores, ¿vale? Firmware al final viene de un palabra que viene del inglés, es una palabra anglosajona, pero que aquí se utiliza con toda naturalidad, pero no deja venir del inglés. Pero seguramente para vosotros el término más coloquial traído al castellano, al español, será cuando hablemos de controladores, ¿vale? Pues cuando un PC o cuando un sistema operativo, una instalación que estéis haciendo, os pida un controlador, realmente lo que os está pidiendo es un driver, un firmware o cualquier cosa de estas. Rosa lo ha dicho ahí, drivers, efectivamente también. ¿Vale? Y luego, aparte, tenemos aquí la otra rama de la que hablamos, que es la protección y la seguridad. Un sistema operativo lo que tiene que también que ofrecernos es una estabilidad, ¿vale? Y una consistencia, ¿vale? Hay alguna serie de términos que tienen que ver más con la seguridad. Probablemente las veáis en la asignatura de seguridad informática, que muchos de vosotros creo que os tocaría este semestre, ¿verdad? Creo que es el M06, el módulo 6, pues lo veréis aquí. Pues bueno, el sistema operativo también se encarga, mediante una serie de herramientas, pues de dar algún tipo también de sostenibilidad a todo este sistema mediante directivas de seguridad, etc. Aquí, de hecho, esta diapositiva habla un poco de ello, ¿vale? Un concepto aquí importante, antes de que se me olvide, es importante que los sistemas tengan mecanismos para poder lidiar ante distintos eventos que puedan ocurrir. Muchos de vosotros seguramente os haya ocurrido que en un momento dado, pues Windows de repente pantallazo azul, ¡pum! Y el sistema se cae y tienes que reiniciar. En sistemas cotidianos como los nuestros, pues quizá no sea grave, pues, que igual en un momento dado, pues estás redactando un trabajo con Word y de repente, pues bueno, por la razón que sea, el sistema operativo peta, no es capaz de gestionar ese evento, ese suceso, y pues pantallazo azul y tienes que reiniciar. Pues bueno, en sistemas críticos, ¿vale? Estos no pueden ser tan susceptibles de que la solución sea pantallazo azul y seguir. Pero ahora vamos a hablar de darle esa dimensión con respecto a máquinas que nos pueden proporcionar un servicio dentro de una red, ¿vale? Sistemas operativos orientados a los servidores, que son principalmente los que vamos a ver aquí. Nosotros aquí en esta asignatura vamos a ver Windows y vamos a ver Linux, pero no vamos a ver
Windows y Linux versiones cliente, ¿vale? Vamos a ver Windows Server, que es el sistema operativo que tiene Microsoft para poder instaurarse en una máquina servidora, en un servidor y que además nos proporcione servicios dentro de una red. Y dentro de Linux veremos o trabajaremos con la distribución Ubuntu, pero con su versión server, no con la versión cliente. ¿Vale? Sistemas operativos orientados a los servidores, a servicios. Aquí tenemos multiprocesamiento simétrico como la primera de las características. Yo, imaginaros que soy un servidor de correo electrónico y yo, como servidor de correo electrónico, pues doy servicio a muchas cuentas de correo. Vamos a imaginarnos que soy el servidor de una empresa de 80 trabajadores, por ponerle un ejemplo. Como bien sabéis, un programa de correo lo que hace es, de una manera periódica, pregunta al servidor, a mí, ¿vale? Yo estaré continuamente escuchando peticiones y esas peticiones me van a llegar de los 80 empleados si están haciendo uso de ese servicio, si tienen el Outlook arrancado. Pues de manera periódica, ellos me van a mandar una petición y me van a decir, ¿tengo correos nuevos? Y yo le tengo que responder. Pues imaginaros eso multiplicado por 80. Multiprocesamiento simétrico. Es un algoritmo, ¿vale? Que me va a permitir a mí estar escuchando a los 80, que realmente yo no voy a escuchar a la vez a los 80, solo voy a poder hacer una acción en cada momento, pero voy a tener un elemento, ¿vale? Una especie de dispatcher que me va a permitir planificar todas esas solicitudes e ir dando la salida, ¿vale? Que el ordenador 1 o el usuario 1 me solicita a ver si tiene correos nuevos. Pues bueno, yo la recojo, pero al mismo tiempo alguien me envía un correo para que yo lo mande fuera. Pues bueno, tendré mecanismos, tendré ese multiprocesamiento simétrico que me permitirá darle servicio tanto a uno como a otro de una manera más o menos ágil, más o menos instantánea. Modelo cliente-servidor. Habla aquí la siguiente nota. Realmente, si yo soy un servidor y el resto son los clientes, hay una comunicación bidireccional. Yo como servidor no voy a ser en primera instancia quien inicie la comunicación, yo voy a estar escuchando, pero hay clientes, múltiples clientes de mi servicio, que sí que saben que hay un elemento en la red al cual pueden acceder que va a dar un servicio y mandarán solicitudes y yo se las devolveré. ¿Vale? Modelo cliente-servidor. Un servidor que está escuchando peticiones, un cliente que demanda ese servicio. Cuando yo lo recibo, le proceso, le doy salida y ya está. Modelo cliente-servidor. Mecanismos preinstalados. ¿Vale? Todo sistema operativo, especialmente si nos centramos en la versión servidor de Windows, en el Windows Server, vamos a ver que, de una manera un poco reducida en esta asignatura, pues tenemos elementos ya preinstalados para poder instalar servicios. Servicios que tienen que ver con el almacenamiento de información, que tienen que ver con algunos servicios como puede ser un servicio de asignación dinámica de direcciones IP, un servicio de DNS, de correo electrónico, un servicio de base de datos, cualquier tipo de servicio. Todos esos sistemas operativos tienen ya la posibilidad de activar esos servicios, los tienen preinstalados. ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a poder tener también el gobierno de nuestros ficheros y de nuestros registros. Nosotros, como servidor, si damos ese tipo de servicios, también vamos a poder gestionar todo este tipo de accesos, tanto a grupos como a usuarios concretos y específicos, etcétera. Y también vamos a ser capaces de monitorizar este rendimiento del hardware ya no solo del propio servidor, de cómo nosotros como servidores somos lo suficientemente óptimos a la hora de dar un servicio, sino también de otra serie de elementos que tienen que ver más con el conjunto de la red local, como por ejemplo la calidad de las comunicaciones, el estado de la red, etcétera. ¿Vale? Factores a la hora de elegir un sistema operativo. Bien, como hemos estado explicando, hemos estado nombrando en esta asignatura, o por lo menos en esta clase, tenemos dos tipos de sistemas operativos. Vamos a hablar de sistemas operativos propietarios
en las que detrás de ella vamos a tener una licencia, ¿vale? Interpelando aquí a este primer bloque tipo licencia, vamos a tener sistemas operativos propietarios como Windows Server, que para poder utilizarlo, pues vamos a tener, o por lo menos para poder utilizarlo dentro de un área de empresarial, etcétera, y sobre todo desde el punto de vista de tener un soporte, pues tendremos que pagar una licencia. ¿Qué tenemos en contraposición? Los sistemas operativos libres, Linux, cuyo tipo de licencia pues será libre, como bien sabéis, y será, por lo tanto, en este caso, por lo menos gratuita. Entonces, dependiendo un poco el propósito del sistema que nosotros queramos implantar a la hora de elegir un sistema operativo, pues podemos elegir un sistema operativo libre o, si no tenemos más remedio, pues tendremos que tirar por algún tipo de licencia de pago. Otro de los tipos de otro criterio por el que podamos elegir un sistema u otro también será la gestión y los servicios que nosotros queramos implantar. Pongo un ejemplo, si nosotros simplemente queremos tener un servicio de DHCP, que es un servicio muy simple, pues quizá no sería una mala idea establecer una máquina con Linux Server funcionando y que sea capaz de llevar a cabo esa tarea. Si necesitamos algún tipo de servicio un poco ya más exhaustivo, como puede ser un servidor de bases de datos en el que queramos instaurar pues SQL Server o otro tipo de gestor de base de datos, pues probablemente nos tengamos que decantar de una manera inevitable por un sistema operativo propietario en este caso. La fiabilidad, pues bueno, la tasa de fallo de un sistema operativo. Ahí también tendremos que ver qué tipo de sistema operativo es el que más nos conviene en base al propósito por el cual queramos instaurarlo, ¿vale? Y luego la seguridad y la facilidad de uso. Recordar que sistemas que están más expuestos pues a que pueda más abiertos, vamos a decirlo, a la hora de ofrecer servicios fuera de la red, pues por ejemplo, una intranet o cualquier otro tipo de recurso similar, pues bueno, en un sistema operativo propietario como puede ser Windows, sabemos que por lo menos cada mes o cada 2 semanas vamos a tener actualizaciones de seguridad, etcétera. Si en algún momento se descubre un agujero de seguridad gordo, pues automáticamente nos van a llegar súper rápido esas actualizaciones. Vamos a pagar un tipo de licencia que sí que nos va a suponer un coste, pero que nos va a dar unos servicios extra que quizá con otro tipo de sistemas operativos pues no dispondríamos de ese mismo servicio. Entonces, un poco mezcla de todos estos 4 factores, principalmente son los que determinaríamos a la hora de decantarnos por un servidor u otro, a la hora de instaurar un servicio dentro de una red. Vale, vamos a comenzar a ver hoy la parte del tema 2, ¿vale? Vamos a tratar un poco, pues, una vez ya hemos visto qué tipo de servicio, qué tipo de servidor o de sistema operativo, ¿vale? Desde el punto de vista servidor, estamos hablando ahora mismo concretamente de los sistemas operativos propietarios, Windows Server, hablando un poco hacia lo concreto, pues vamos a ver un poco en el punto ya en el que nos hemos decantado por un sistema operativo así, qué es lo que vamos a necesitar o qué vamos a tener en cuenta para poder ponerlo a funcionar en nuestro sistema, en nuestra red local. Vamos un poco a ahondar en este tipo de conceptos. Veremos una pequeña introducción acerca un poco de las características de este sistema operativo. ¿Vale? Trataremos la instalación, actualización, monitorización, actualización no, porque justamente lo he actualizado antes porque al final le lleva un tiempo, lo he actualizado, lo he dejado actualizando y lo he terminado de actualizar antes de la clase y vamos a introducirnos un poco en la gestión de dominios. Si bien es cierto, las diapositivas que yo os voy a proporcionar al final de la clase, que son las de esta o las que están planificadas para esta videotutoría son mucho más amplias que de lo que vamos a ver. Nosotros al comienzo de lo que es toda esa parte de las diapositivas del apartado 3 de esta videotutoría, vamos a cortar y vamos a continuar haciéndolo de manera práctica. Vamos a dar unas pinceladas trabajando con máquinas virtuales. Vale, la primera cuestión que tenemos que resolver con respecto
al uso o a la instalación, mejor dicho, de un sistema operativo propietario es la versión que queremos instalar. En el ámbito de Windows tenemos ahí las tres opciones que veis aquí. Voy a coger el puntero. Tenemos la Data Center, la Standard y la Essentials. En la teoría podéis comprobar que algunas de ellas, o bueno, tienen unas características comunes que nos van a proporcionar principalmente los servicios que podemos reclamar de un sistema operativo servidor, pero también un poco dependerá las características en base a los requisitos que podemos tener en nuestro sistema. ¿Vale? Las mismas versiones, lo digo un poco como culturilla, puesto que al final los temarios que impartimos y luego el propio software, el propio sistema operativo, pues al final hay un impasse de información. Ahora estamos hablando de Windows Server 2019, pero también tenemos Windows Server 2022 ya. Entonces tenéis que tener en cuenta un poco eso, que aunque estemos hablando del Windows Server 2019, existen unas versiones más modernas, pero al final hay similitudes entre todas ellas. Por ejemplo, la existencia de un data center, ¿vale? Que la versión data center que quizás sea la más potente entre las tres que veis aquí, ¿vale? Son para grandes servidores o para grandes áreas. Tendremos la estándar, que es un poco más comedida, cuya conectividad con clientes, con PCs clientes, pues se ve muchísimo más reducida, ¿vale? Y luego tenemos pues las Essentials, que son para empresas de unos 25 usuarios, 50 usuarios, ¿vale? Sería la más modesta. Nosotros, cuando instalemos en máquinas virtuales un Windows Server, pues emplearemos la que queráis, la Data Center, la Essential, realmente va a ser igual porque nos la van a proporcionar, ¿vale? Sobre la instalación en vuestras propias máquinas de una versión Windows Server. Os voy a liberar un recurso, una instalación, ¿vale? Para no dedicar tiempo de clase, que al final hay tiempos muertos cuando hacemos instalaciones. Yo tengo preparado un pequeño vídeo en el que, bueno, abarco la instalación de Windows Server, explico algunos de los errores que vais a tener cuando instaléis en una máquina virtual una versión de Windows Server. Os voy a decir desde dónde la vamos a obtener, los pasos de la instalación a seguir y una configuración inicial que básicamente se reduce pues, a establecer una IP fija. Igual ni eso viene en el vídeo, pero bueno, es una práctica que solemos hacer al comienzo de las prácticas. Y también deshabilitamos el firewall software que viene incluido en las máquinas servidoras. Y esto es debido a que, bueno, estamos ahora aprendiendo, estamos realizando una serie de prácticas en lo que lo importante realmente es comprender cómo funcionan las cosas, llevarlo a cabo y que nos salga bien la práctica, que siempre nos da ese chute de satisfacción y no tener ningún problema o nada que nos lo impida. Entonces, como nos supondría una configuración del firewall que ahora mismo no nos va a aportar nada y tampoco es propia de esta asignatura como tal, pues lo que vamos a hacer es directamente lo deshabilitamos y de ese lado eliminamos la posibilidad de que nos pueda dar algo de error, sin más. Quería hacer este inciso para que sepáis que, bueno, esta diapositiva aquí o lo que aquí viene, pues lo tenéis que saber, se os puede preguntar como parte de la teoría. Vale, más cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a implantar un sistema. Tenemos que elegir, como hemos dicho, la versión del sistema operativo, el alcance de la instalación a la que nos vamos a enfrentar. En base a eso elegimos la versión del sistema operativo y tenemos que también tener alguna serie de comprobaciones en cuanto al hardware que va a abarcar ese sistema operativo, si existen compatibilidades, si no existen compatibilidades. En el temario se os habla de algunas herramientas para testear la compatibilidad, para inventariar todo ese hardware que va a pretender abarcar y en base a ese estudio pues también podemos eh, emplearlo para decidir si podemos continuar adelante o si por el contrario tenemos que recapacitar con alguna de las decisiones que hemos tomado. Pues creo que habla, si no me equivoco, de HCL, ¿vale? Que es un software para comprobar compatibilidades. Creo que se habla de él expresamente en el libro. No es este de aquí, de hecho la ventanita es esta. Everest, que sirve para realizar un seguimiento de los cambios que se van realizando en el sistema, etcétera. Bueno, pues herramientas en definitiva que nos van a asegurar que la elección
que vamos a realizar, pues tiene un poco de fundamento, que luego una vez adquiramos las licencias y hagamos una instalación, que no tengamos ningún tema de problemas de compatibilidad, de rendimiento, de encaje dentro del sistema, etcétera. Respecto a los requisitos, os vienen en el libro, tampoco vamos a ahondar demasiado en ellos, pues bueno, son unos requisitos un poco de mínimos. Realmente las máquinas servidoras, dependiendo un poco el servicio que vayamos a proporcionar dentro de un sistema, sí que haremos una elección más exigente o menos exigente. Por ejemplo, no es lo mismo un servidor que tenga un servicio corriendo que lo que se dedique es asignar de manera dinámica direcciones IP, cuyos requerimientos de potencia, de capacidad de cómputo, etcétera, pues no van a ser muy exhaustivos, como por ejemplo si ese servidor lo que nos va a proporcionar es un servicio de base de datos. Un servidor que aglutine todas las bases de datos de un sistema, que almacene grandes volúmenes de información, que vaya a recibir de manera recurrente un montón de peticiones. Es razonable que esa máquina sea mucho, mucho más potente que una máquina que simplemente tenga un servicio de DHCP. Cuando digo servicio de DHCP, ¿sabéis lo que es? No. Bueno, es un servicio de DHCP, el que vosotros más afinidad podáis tener probablemente sea el que os proporciona vuestro propio router. Cuando vosotros, imaginémonos que nos conectamos por cable o nos conectamos por Wi-Fi. Al final lo que estamos haciendo es comunicarnos con el router y el router, para poder funcionar dentro de la pequeña red que se forma dentro de vuestra casa, de la de cada uno de vosotros, lo que hace es otorgaros una IP. Esa IP realmente no os la otorga el router de una manera trivial, de una manera aleatoria. Realmente lo que hay es dentro de ese dispositivo un servicio que es que otorga de manera dinámica direcciones IP y os lo da, pues os da una dirección IP. Cuando le manda una solicitud, pues vuestro PC o vuestro teléfono móvil, tablet, y así con cada uno de los dispositivos que se comuniquen dentro de vuestra propia casa a través del router. ¿Vale? Pues de la misma manera que ese router tiene ese servicio, hay servidores que se dedican también a proporcionar dentro de una red amplia de profesional, no tan doméstica, de PCs y de diferentes tipos de dispositivos, se dedican a proporcionar también ese servicio. Ese servicio se llama DHCP. Simplemente es un servicio que de manera dinámica, que también tiene ciertas estrategias, pero bueno, de una manera autónoma, vamos a decir, os proporciona una dirección IP para que podáis trabajar dentro de una red. Lo veréis probablemente, hagáis una práctica de ello en la asignatura de servicios de red más adelante, los que no estéis matriculados ya, claro. Y si no, pues enseguida la daréis, porque es de los primeros servicios que se ven en el temario. ¿Vale? Pues bueno, de aquí sin más, los requerimientos que como ya os digo, 1 GB, 2 GB de memoria, espacio de disco duro, pues como veis tampoco son unos requisitos del otro mundo. ¿Vale? Particiones. Un esquema de particiones también es algo que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar el servicio que queramos implementar o el sistema operativo que queramos implementar. Habrá partes de la partición que lo dediquemos al servicio, la propia instalación del sistema operativo. Tendremos también una serie de particiones que las dedicaremos al almacenamiento de información. Puede ser también que tengamos un área de partición para recovery si necesitamos tener algún tipo de rutinas o mecanismos para recuperar el estado del servidor o de backup, etcétera, ¿vale? A la hora de instalar el sistema operativo va a ser algo que ya deberemos haber diseñado previamente y tener en cuenta para poder en este momento decirle que esa partición pues, se haga en base al diseño que nosotros hemos ideado. ¿Vale? Vale, con respecto a esto, características del sistema de archivos. Tener en cuenta una cosa, muchos de los servidores los vamos a emplear para compartir recursos. Es una de los grandes mantras que estamos repitiendo una y otra vez en esta asignatura, ¿vale? Compartir recursos en una red. En este acto, en esta acción de compartir recursos, tendremos que tener en cuenta un par de cosas como mínimo. Detalles de los permisos. Nosotros, como usuarios, el otro día lo dijimos ya en la clase pasada,
tendremos que otorgar una serie de privilegios discriminando un poco el perfil del usuario. En una compañía dijimos, un operador no debería tener los mismos accesos a información dentro de un sistema informático que alguien que tenga un puesto directivo y pueda tener acceso a información de negocio más sensible, etcétera, ¿vale? Y esto se traduce, pues, en características de las cuentas de usuario. Las cuentas de usuario serán individuales, ¿vale? Serán nominales. Cada usuario tendrá su propia cuenta, ¿vale? Usuario como individuo. Y luego tendremos también el concepto de grupo. Y los grupos, pues podremos agrupar para establecer, pues, algún tipo de directivas o de enfocarlo a la hora de otorgar privilegios, de otorgar permisos. Lo que decíamos antes, un operario será un grupo y un equipo directivo que tendrá otro grupo, y lo más razonable es otorgar permisos a los grupos y no a los individuos. De esta manera hacemos que este paso sea mucho más óptimo, lo tengamos muchísimo más controlado, etcétera. Entonces, todo esto también, aunque es una cuestión de configuración lógica, que tiene que ver con una configuración software, todo esto también lo documentamos. Hablábamos antes también de incompatibilidades. Aquí esta diapositiva vuelve a redundar un poco en lo mismo, en elección de componentes y utilidades. ¿Vale? La elección del equipo en base un poco, pues, al sistema operativo que queremos implantar y al servicio que va a dar. No tiene ningún tipo de sentido que compremos o que solicitemos la máquina más potente del mundo para tener un servicio. Fijaros, aquí antes hablábamos del DHCP, el DNS también es un servicio que es muy simple, no necesita una gran capacidad de cómputo para poder funcionar de una manera normalizada y rápida, ¿vale? Y bueno, ya esto forma parte de la instalación. Podremos elegir entre una instalación manual y aquí, pues, se nos empezará a preguntar por todas las características que podamos o queramos modificar, o una instalación desatendida, que es el modo automático. Aquí ya, pues bueno, un poco hará una serie de casos en base al software o al hardware, mejor dicho, sobre el que se está instalando el sistema operativo, y en base a eso, pues bueno, aplicará una configuración estándar y realizará la instalación. Bueno, en este tipo de casos lo más razonable es hacer una instalación que sea más ajustada a aquello que vamos a requerir para nuestro servicio. Vale, más cositas que os puedo contar sobre la instalación. Bueno, aquí podemos otorgar información sobre el servidor, sobre las actualizaciones, personalización, configuración de la conectividad. Esto lo veremos como parte habitual en las prácticas que vamos a realizar, quizá no tanto en esta asignatura, pero cuando nosotros queremos implantar un servicio en un servidor, lo más razonable es que la IP de ese equipo la pongamos como algo fijo, ¿no? Al final, tener en cuenta una cosa: nosotros, si yo quiero requerir un servicio por parte de un servidor, tengo que saber a dónde dirigirme. Si, si yo por algún tipo de razón tuviera un servidor que no tuviera una IP fija, realmente lo que estaría diciendo es, si luego voy yo a demandar un servicio y resulta que ese servidor ha cambiado de IP, al final estoy mandando una petición donde nadie me va a atender. Por eso, una característica importante, que también lo vamos a hacer en los clientes por tener un poco controlado todo el montaje y no dejarlo como algo aleatorio, lo importante es que, sobre todo, y esto sí que es una regla en todas las prácticas que hagamos, porque a veces alguno no está atento o alguna no está atenta y suele tener problemas con estos. Siempre, siempre, siempre los servidores con IP fija, nosotros la establecemos y ya la conocemos, ¿vale? Esto es importante en una red. Luego lo vamos a ver. La primera vez que lo vamos a ver va a ser luego. Más cositas que tendremos a la hora de, bueno, de configurar o de monitorizar. Ya vamos un poco acercándonos a la parte de la monitorización. ¿Qué tipo de herramientas vamos a poder disponer para poder monitorizar, pues, la actividad de un servidor e incluso la actividad de una red? Pues bueno, aquí se nos habla de algunos de los elementos. Vosotros probablemente el que más conozcáis sea este, el administrador de tareas,
que al fin y al cabo muchos de vosotros seguramente trabaja con entornos Windows y alguna vez habrá que, seguramente habéis tenido que abrirlo para matar algún proceso, ¿no? ¿Este de aquí os suena? ¿Esta ventana? Sí. De todas maneras, ya que estamos, pues vamos a ir viendo un poco todos. Tenemos aquí el primero del que nos hablaba la propia, la propia diapositiva, es este visor de eventos. Este visor de eventos principalmente sirve como un registro, como una especie de log de todo aquello que ocurre en nuestro propio sistema. Este es el de este ordenador y bueno, pues por aquí podemos tener algunos eventos, sobre todo eventos que tienen que ver con software, ¿vale? Si en algún momento pues, hay algún tipo de error que no sabéis muy bien qué es lo que está ocurriendo, normalmente aquí, ¿vale? Dependiendo, aquí tenéis los diferentes subgrupos, pues vais a poder ver qué tipo de problema va a poder dar, por lo menos con un poquito más de detalle. Aquí tenéis errores, advertencias, información genérica, ¿vale? Todo va a quedar aquí registrado, ¿vale? Visor de eventos para ver efectivamente errores. Más cositas, el monitor de recursos. Esto lo estoy haciendo, ya os digo, a nivel PC. Aquí de momento no hemos abierto de momento la máquina virtual con el servidor. Pues aquí, como podéis ver, tenemos diferentes procesos. Aquí creo que está la pestaña, eso es la pestaña de disco. Tenemos la información general y aquí pues podéis ver procesos que tienen un identificativo, tienen un estado. Voy a poner en grande. ¿Vale? Desde el punto de vista de la CPU, desde el punto de vista del disco, la red, la memoria, pues bueno, podemos ver aquí algunas de las características que tienen que ver con el uso de los diferentes elementos hardware de nuestra máquina. Aquí pues tenemos también un historiograma, pues bueno, en cierto modo este monitor de recursos, esta información también nos la da el propio administrador de tareas. Voy a dar un salto. La siguiente herramienta de la que nos habla es el monitor de rendimiento. Si vamos al administrador de tareas, ¿vale? Como podéis ver, pues bueno, aquí también nos da una serie de información en cuanto al uso de CPU, memoria, etcétera. Y tenemos aquí los diferentes servicios, tenemos detalles, el rendimiento, tenemos aquí para poder ver otra vez el historiograma pues, representado con otro aspecto, pero bueno, al final es un poco redundar las funcionalidades vistas desde diferentes aplicaciones. Pensar también que Microsoft o sus sistemas operativos Windows al final son sistemas operativos que vienen desde principios, finales de los 80, principios de los 90. Entonces hay que tener en cuenta que muchas de estas aplicaciones quizá no han continuado en el tiempo, pero no han desaparecido. Entonces igual han surgido herramientas más nuevas que nos dan esa misma información, pero bueno, de una manera mucho más visual o mucho más precisa, ¿vale? Porque al final, como podéis ver, nos está dando una misma información. Sin más, para que conozcáis todas estas herramientas. Vamos a volver a la diapositiva. Vale, ¿y qué tenemos que hacer después de haber hecho todos estos pasos? La instalación, las actualizaciones, la configuración, la puesta a punto. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Documentar, efectivamente, Rosa. ¿Vale? Documentar es el último paso, pero tenemos que ir haciendo anotaciones durante todo este tipo de procesos para que la documentación final o ir documentando de manera parcial durante todos estos procesos para que precisamente al final de todo esto pues tengamos una documentación para poder consultar. Sobre todo es interesante no tanto la instalación, si existieron problemas y en el futuro queremos replicar una instalación similar, pues nos puede ayudar, pero sobre todo para temas que tienen que ver con configuraciones, etcétera. La verdad que como punto inicial sí que es bastante útil. Otro tipo de documentación, pues ya no de ahora, sino de cara al futuro, pues puede ser, por ejemplo, todo el tema de incidencias. Cuando surgen incidencias, pues al principio no habrá referencias, pero si un problema se alarga en el tiempo o surge de una manera recurrente, y sabemos que ya ha ocurrido y está documentado, pues cualquiera que tenga acceso a esa documentación va a poder tener por lo menos la posibilidad de solucionarlo. No siempre
una misma tarea la va a realizar una persona, por razones evidentes, pero cualquier persona que pueda coger un documento, por lo menos si ha ocurrido antes y está perfectamente documentado, debería de ser capaz de autosuficiente de poder solventar ese problema. Vale, pues de aquí todo lo que tiene que ver con esta parte del temario. Yo creo que hasta aquí más o menos hemos tratado cosas que son bastante lógicas. Vale, vamos a hablar sobre la gestión de dominios. En la videotutoría pasada, si no recuerdo mal, creo que fue la pasada y no la anterior, hablamos de un servicio de directorio activo, ¿vale? En el que hablábamos del concepto de dominio y de cómo había un servicio que se encargaba de dominar ese área de red local de tal manera que lo que empleaba era un control de los accesos y de los recursos a los cuales podíamos acceder tanto las máquinas como los usuarios que nos conectáramos a través de ellas, ¿vale? Este servicio lo único que hace al final funciona como una especie de base de datos, recopila información de permisos, de los grupos, de usuarios, etcétera, y lo que hace es simplemente gestionarlo, ¿vale? Esto nos va a permitir tener un sistema más seguro en cuanto a accesos y en cuanto a permisos. Vamos a poder tener también una suerte de sincronización. Yo como usuario de una red de 20 ordenadores, si tenemos un sistema de directorio activo, y yo me conecto, vamos a imaginarnos, yo estoy aquí delante de un PC, ¿vale? A través del cual me estáis viendo, pero si yo me voy a otra habitación en la que hay otro PC y está dentro del directorio activo y yo me logueo en ese dominio, yo voy a disponer de todos mis recursos, de todos mis privilegios, etcétera. Por lo tanto, dentro de un dominio, ¿vale? En el que hay diferentes máquinas, los usuarios, la información no se guarda en el equipo de manera local, lo guarda el servicio de directorio activo, de tal manera que, como digo, si tú luego cambias de PC, vas a poder seguir trabajando con los mismos recursos de manera natural. Ojo, nota, cuando digo emplear los mismos recursos o trabajar con los mismos recursos, no es que si tengo un PowerPoint en mi escritorio lo voy a tener allá donde me loguee, no. No, todo lo que guardemos en nuestro disco duro no se va a compartir con otras máquinas, pero sí que podremos tener los accesos a aquello que tengamos, podremos incluso sincronizar, si tenemos también ese servicio activado, podemos logarnos en nuestro Outlook y disponer ahí de nuestro correo electrónico con la bandeja de entrada que tengamos en otros ordenadores, etcétera. Eso sí que es posible hacer, lo cual ya es bastante, ¿vale? Aquí hablamos de las ventajas, pues el tema de la seguridad, las búsquedas, sincronización entre clientes, lo que decía. Si yo me voy a otro PC, pues puedo seguir ahí trabajando con mis recursos de manera normalizada. Flexibilidad ante los cambios de la red, puesto que yo puedo seguir incluyendo usuarios, puedo seguir agregando equipos a mi dominio, etcétera, ¿vale? Y la escalabilidad, pues al final no deja de ser también una, una función vinculada a la propia flexibilidad ante los cambios de la red. En este punto lo vamos a dejar el tema del temario visto con diapositivas.